Reciban un cordial saludo, mi nombre es Ámbar Montañez, estudiante de la Universidad Fermín Toro Sayaví. A continuación voy a explicar los antecedentes del derecho laboral. Si bien es cierto, no existe un derecho laboral antiguo, se puede establecer que las leyes coloniales y poscoloniales sentaron las bases para el derecho laboral actual. En cuanto a las leyes coloniales, se destacan las leyes indias, conformadas por cartas y leyes que fueron promulgadas por Carlos II el 18 de mayo de 1680. Con la finalidad de reunir o compilar todas las leyes gubernamentales existentes para sentar como principios la paz y la justicia en cada territorio. Las leyes indias tenían como finalidad asegurar los derechos de los indígenas y establecer que el Estado era el garante de los mismos o el que se encargaba de la protección de los trabajadores indígenas. Las disposiciones coloniales de los españoles en América se encargaron de reglar la explotación minera y el área agrícola, además de impulsar o establecer un interés en los trabajadores indígenas en cuanto a la labor que desempeñaban en las tierras, a pesar de que se les imponía disciplinas. Emanados de las leyes indias se pueden destacar los siguientes aspectos. El primero está relacionado con las mujeres y el trabajo. Una mujer indígena no podía ser obligada a laborar en el área doméstica si ésta había declarado o deseaba quedarse en su pueblo. Tampoco, si era soltera, podía laborar en una casa española a menos que su padre haya dado la autorización. Si estaba casada, solo laboraba si su esposo se encontraba en el mismo lugar trabajando. Y si tenía hijos menores, no podía ser obligada a criar a españoles. Lo segundo son los menores de 18 años. No se obligaban a trabajar, pero si él tomaba la determinación de trabajar como un pastor, recibía una remuneración de 2,5 reales, la vestimenta y los alimentos. Lo tercero es la extensión de la responsabilidad en el trabajo. Un indígena no era responsable por las pérdidas o daños causados a los bienes o el ganado de su amo, cuando no medió ni la malicia, la negligencia o el descuido. Lo cuarto son las prohibiciones de los trabajos. Se prohibían trabajos que atentaran contra la salud de los indígenas. También aquellos en molinos manuales o pilones, salvo sean de mandioca, y los trapiches de azúcar. Lo número 5 era las cargas. Se prohibía que un indígena cargara algún peso, a menos que en el lugar no existieran ni bestias ni caminos. El Estado le impulsaba a cada amo o patrón que hiciera provisión de bestias para que los indígenas no tuvieran que llevar cargas sobre sí. Estas cargas tenían un peso máximo de 2 arrobas y eran facultad de las audiencias establecer si se llevaba a cabo o no se llevaba a cabo, cuántos indígenas iban a acudir, cuál sería su remuneración, el camino y la distancia recorrida. Lo número 6 está relacionado con la previsión social. Cuando un indígena estaba enfermo, el patrón debía encargarse de él y si fallecía, tenía que cubrir todos los gastos funerarios. A su vez, los dueños de las minas tenían la facultad para establecer hospitales que asistieran a los indígenas y los dueños o propietarios de las chacras tenían la responsabilidad de colocar a disposición de los indígenas doctores, cirujanos y otros profesionales de la misma área para que los asistieran. Es importante destacar que existía una caja de comunidad conformada por diversos fondos que eran destinados a los hospitales de los indígenas y al subsidio de las viudas, de los huérfanos, de los inválidos y otras necesidades que puedan surgir
en la comunidad. En cuanto a las leyes postcoloniales, se van a dividir en dos períodos. El primer período inicia en el año de 1830 y culmina en el 1917. En este transcurso del primer período, las provincias establecieron ciertas normas relacionadas con los jornaleros y los sirvientes, pero de carácter policial. En consecuencia, no se les otorga el término o no se les da la autoría de sentar las bases del derecho laboral actual. Sin embargo, se pueden destacar los siguientes códigos o leyes. El primero fue el Código Civil del año de 1896, del 1904 y del 1909, consagrados o consagrando la indemnización por los daños y perjuicios causados por el despido o por el retiro antes del vencimiento del término cierto. La siguiente fue la Ley de Minas en el año de 1904, que estipulaba cuáles eran las normas a seguir en los trabajos subterráneos de las minas. Y la última fue el Código del 1915. Estaba inmersa el sistema de la reparación por los accidentes de trabajo. El segundo periodo inició en el año de 1917 y continuó hasta la actualidad. En el 1917 se promulgó la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos. En ella se le exigía al patrón lo relacionado con la salubridad y el aseo del lugar de trabajo. También se estableció una jornada laboral de 8 horas y media con días de descanso y la ley se iba a aplicar para todos. En el 1928 se amplió la ley del 1915 con relación a las reparaciones por los accidentes en el trabajo, aunque no se estipuló a ninguna institución o funcionario público para que velara por ellas. A pesar de esto, se puede observar que la jornada era de 9 horas y 8 horas en el caso de los que trabajaban en las minas. También se exigía que el lugar para cancelar no podía ser una cantina o una taberna. El plazo para pagarle a los trabajadores debía ser fijo, bien sea en un día de la semana o fuera mensual. El salario debía ser reflejado en dinero y no a través de trueques. Y se indemnizaba a los trabajadores por aquellas enfermedades o accidentes producto de su propia profesión. En el 1936, las jornadas eran arduas, puesto que se evidenciaban jornadas de 12 horas, incluso de 16 horas. Al fallecer el presidente Gómez, la Oficina Nacional del Trabajo, creada el 29 de febrero de 1936, se impulsa a presentar un nuevo proyecto de la Ley del Trabajo. Dicho proyecto se entregó el 18 de abril del mismo año y fue aceptado. Posteriormente, en el año de 1937 y 1938, se realizaron ciertos proyectos para reformarla. En el del 38, el código efectuado fue muy extenso, casi 1000 artículos, y por ello se objetó, no fue aceptado. En el 1945 se realiza la primera reforma a la Ley del Trabajo del 1936, a cargo del doctor Julio Díez. Él lo presenta ante la Cámara Legislativa y es sancionada en el 44 y promulgada en el 45. Ciertas disposiciones que se destacan de esta ley de 1945 es lo relacionado con el fuero sindical en favor de los líderes sindicales, pero que no podían ser reelectos en los 2 años siguientes. También esta ley del 45 fue de gran importancia, puesto que continuó con los principios de la anterior en relación a las convenciones de la OIT ratificadas por Venezuela. En el 1947, en virtud de la nueva Constitución,
se realizan otras reformas a la ley del trabajo para adecuarlas con la Carta Magna y se establece una nueva codificación o numeración de los artículos. En el año de 1973 se promulga el reglamento de la ley del trabajo con términos como la libertad sindical, las utilidades, también los trabajadores rurales, los deportistas, los domésticos, conserjes, los aprendices. A su vez, a pesar de que este reglamento tuvo aceptación, al llevarse a cabo tan rápido, incurrió en ciertos vicios y por tal motivo la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia para aquel entonces, en el año 1984, anuló ciertas disposiciones de la misma. En el 1990 se promulga la Ley Orgánica del Trabajo, reformada en el 1997. Esta ley tuvo gran aceptación, puesto que reunió o compiló cada una de las leyes existentes en 665 artículos, destacándose principios como que la prescripción iba a durar ahora en 1 año. Un carácter muy importante de la Ley Orgánica del Trabajo es, como dice su nombre, que es orgánica y va a estar por encima de otras leyes. También introdujo el término de la relación de trabajo, creando un nexo entre el trabajador y el patrón, y transformó ciertos conceptos como la convención obrero-patronal por las convenciones colectivas y la reunión normativa laboral. En el año 2002 se crea la Ley Orgánica Procesal de Trabajo con un nuevo procedimiento y en el 2012 la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, que es la norma vigente o actual. Esta va a diferir de la anterior en virtud de que consagra términos como trabajadora, también le otorga la posibilidad a los patronos de ejercer su derecho a la libertad sindical. Crea el Registro Nacional de las Organizaciones Sindicales como una forma de estructurar el sistema sindical y le otorga gran importancia a la negociación colectiva, tanto así que no exige que la mayoría de los trabajadores estén adscritos a algún sindicato. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue toda mi